Buenas tardes, hermanos. Quiero pedirles que por favor me acompañen a la carta de segunda de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 4. Ahí estará basado el estudio del día de hoy, que he titulado Amores peligrosos. Vamos a leer y dice de la siguiente manera: carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. A nuestro alrededor existen muchos peligros, pero juntos con esos peligros hay advertencias, ¿cierto? Por poner un ejemplo, cuando vamos a un centro comercial y hay un piso que está mojado, ponen un cartel que nos advierte de que ese piso está mojado y puede ser peligroso. Lo vemos también en los cercoeléctricos, cuando hay un lugar donde hay perros que son bravos. También lo vemos en las cajetillas de cigarros que advierte el daño que el cigarro causa. Y así sucesivamente hay muchas advertencias cuando hay un peligro, ¿cierto? En este capítulo, el apóstol Pablo le habla a Timoteo acerca de unos peligros que iban a haber en los últimos días. Pero me llama mucho la atención lo que él le dice. Disculpen que cerré la Biblia y perdí el versículo, pero aquí lo tengo. En el versículo 3 él empieza diciéndole que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Pero no solamente se queda allí, él pudo haberle dicho, van a haber tiempos peligrosos ya, pero le dice cuál es la razón. Y le dice, habrá hombres. Y le nombra una lista de cantidades de cosas que acabamos de leer. Pero el peligro era que iban a haber hombres. Y estos hombres tenían ciertas características. Algo que hay que aclarar, cuando habla de los últimos días no se refiere específicamente a los días en que Cristo volverá por segunda vez a la tierra, sino que se está refiriendo desde el momento en que Cristo vino a la tierra y se fundó la iglesia en Hechos capítulo 2, ya eso era considerado los últimos tiempos. Lo podemos corroborar allí en Hechos capítulo 2, del 15 al 17, que dice, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los últimos tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y ustedes ya conocen esa lectura, pero ya en ese momento eran considerados los últimos tiempos. De hecho, Pablo a Timoteo, ya en su primera carta, le venía hablando de que en los últimos tiempos iban a haber hombres que iban a ser malos, ¿cierto? Lo que sí podemos ver o decir es que a medida que el tiempo pasa, estas características que iban a tener los hombres van aumentando. Y por eso hoy vemos que la maldad a nuestro alrededor es exageradamente. Pero algo que llama la atención es que lo que hace que estos tiempos sean peligrosos, de lo que está describiendo aquí el apóstol Pablo, es algo que tiene que ver con el amor. ¿Y por qué razón? Dice se me fue la onda un poco, pero hay 4 puntos que quiero compartir con ustedes, o mejor dicho, 4 amores peligrosos. El primero es el amor a sí mismo. El segundo es el amor a lo material. El tercero es el amor al individualismo. Y por último, el amor a los placeres. Lo que hace que estos tiempos sean peligrosos es algo que tiene que ver con el amor. En este capítulo veremos lo que ocurre cuando el amor es tergiversado. Cuando el amor es colocado en un lugar equivocado, las consecuencias son desastrosas. Vamos a analizar el punto número 1. Hombres amadores de sí mismos. Lo encontramos allí en el verso 2. Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos. El narcisismo es algo que identifica a las personas que son amadoras de sí mismos. Hay una historia de la mitología griega sobre Narciso, que fue un hombre que era de buen parecer, muy hermoso, y todas las doncellas se enamoraban de él. Pero hubo en una ocasión, que molesta por el rechazo que él le hacía a todas las mujeres, le hizo un encanto donde él se enamoró de su propia imagen. Y dice la historia que él se miraba en el agua y cuando veía su reflejo se enamoró de sí mismo y se pasaba el tiempo diciéndose palabras a sí mismo hasta llegar al punto de que no comía, no hacía nada sino que mirarse, contemplarse y alabarse a sí mismo, y cayó muerto en esa agua y allí murió Narciso. Eso es lo que relata este mito. Ahora, una definición de narcisismo es admiración excesiva y exagerada que siente una persona por sí misma, por su aspecto físico o por sus dotes o cualidades. Cree que los demás son inferiores y no tiene empatía por los demás.
El narcisista, aparte de pensar solo en su bien, es capaz de hacer bien a otros y mucho bien con tal de que piensen bien de él y ganar alabanza de las personas. El narcisista o la persona amadora de sí mismo es muy similar a lo que hacían los fariseos. Somos capaces o son capaces de hacerle bien a alguien, pero simplemente para ser visto por los demás, no para glorificar a Dios, no con una intención correcta. Podemos nosotros notar que la Biblia nos exhorta a luchar contra los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa y dar prioridad al Espíritu. ¿Y por qué lo hace? Porque el ser humano sin Cristo, el ser humano que se aleja de la verdad de Dios y del Espíritu Santo, ¿qué hace? El orgullo le va ganando la batalla y solamente procura su bien, se convierte en una persona que solamente quiere bien para sí mismo, se olvida de los demás, se cree superior a otros, no aprende de los demás, o sea, tiene un daño totalmente fatal aquel que se dedica a la carne. Por eso Romanos 8:5 nos dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La persona que se ama a sí mismo menosprecia a todos los que están cerca de él y siempre se cree superior a todos. Nunca está dispuesto a aprender de otros porque cree saberlo todo. Romanos 12:3 también nos dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, la Biblia nos enseña por todas partes que nosotros, en vez de estar pendientes o de estar solamente fijándonos en lo nuestro, debemos fijarnos primeramente en Dios, poner a Dios de primer lugar y amar a nuestros hermanos, amar a nuestro prójimo y no ser de ese tipo de personas que solamente buscan el bien personal y no le importa lo que esté pasando a su alrededor, siempre y cuando ellos se sientan bien consigo mismos y se sigan viendo superiores a los demás. Este es el primer amor peligroso que debemos cuidar, el amor a nosotros mismos. ¿Cuál es el segundo? El amor a lo material. Ahí en el versículo 2 también nos habla de avaricia, de hombres ávaros y vanagloriosos que iban a ver en los últimos días. El materialismo es una actitud de la persona que da excesivo valor a las cosas materiales, como el dinero y las propiedades. En 1 Timoteo 6:10 nos dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En la Biblia encontramos muchos ejemplos que nos hablan acerca de personas que tuvieron amor al dinero y no terminaron bien. Un ejemplo muy claro y conocido por todos es el del rico insensato. Podemos ver esta historia como este hombre acumuló riquezas y llegó un momento en que dijo: tengo muchas cosas, tengo muchos bienes, ¿qué puedo hacer? Bueno, derribaré estos graneros, haré unos graneros más grandes, guardaré para mucho tiempo y diré: alma mía, ahora que tienes tantas cosas, goza, bebe, come, disfruta. Y este hombre no sabía que al siguiente día venían por su alma. Se centró tanto en hacer riquezas acá en la tierra que se olvidó por completo que él no tenía poder sobre su vida, que Dios era quien decidía el día en que partía. Y muchas personas viven de esta manera, acumulan riquezas acá en la tierra, dedican toda su vida simplemente a hacer dinero y dinero y dinero, y cuando les llega la muerte no pudieron disfrutar nunca de ese dinero. Ahora, el problema directo no es el dinero, porque el dinero es algo que nosotros necesitamos, pero es el amor excesivo. Por eso yo les hablo de amores peligrosos. El amor al dinero es un amor peligroso. Tú puedes procurar trabajar, eso es bueno y correcto y la Biblia lo manda. Trabaja, trata de superarte, trata de lograr cosas, pero no pongas al dinero por encima de Dios nunca. Por eso también la Biblia nos dice que no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. Y creo que todos hemos visto cómo personas se han extraviado de la fe por poner su mirada en las cosas materiales, en el dinero. Muchos han tomado decisiones erróneas, por poner un ejemplo, salir del país únicamente por necesidades económicas y no tener una motivación correcta, sino que simplemente por dinero. Y sabemos que es difícil padecer necesidad. Es difícil necesitar algo y no tenerlo. Pero tenemos que entender que antes que el dinero está Dios y que si nos enfocamos en el dinero, eso nos va a desviar del propósito que Dios tiene para nosotros. Lo único que guarda un hombre de que su corazón no se ocupe en el dinero es el amor a Dios. Poner a Dios de primer lugar y estamos seguros, completamente seguros, de que sabremos manejar la situación en cuanto al dinero. En el Salmo 73:25
Él dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es entender, hermano, que Cristo es suficiente y que todas las demás cosas que nosotros podamos tener son añadiduras y que algún día perecerán, pero el que se centra en Cristo y en su palabra permanece para siempre. Hebreos 13:5 dice, sean nuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenemos ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. A veces somos incrédulos cuando no tomamos en cuenta estas promesas como la que está en Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33, que el Señor promete de que así como cuida de las aves y de los lirios del campo, cuánto más no valemos nosotros, y que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. El tercer amor peligroso que quiero presentarles es el amor al individualismo. Y lo vemos en el versículo 3, cuando nos habla de personas que serían sin afecto natural. ¿Qué es una persona sin afecto natural? Por acá les traje una definición. Primero hablemos del individualismo. Tendencia de una persona a orar según su propia voluntad, sin contar con la opinión de los demás. Individuos que pertenecen al mismo grupo y sin atender a las normas de comportamiento que regulan sus relaciones. Estas son personas sin afecto natural, como dice ya el versículo. Son personas con dureza de corazón, sin sentimientos, insensibles. Un erudito cree que el término sin afecto natural hace referencia a la justificación que Séneca hacía al ahogamiento de niños enfermos y deformes en el Imperio Romano. Para esta época los romanos ahogaban a los niños que tenían algún defecto o por alguna razón los consideraban que estaban deformes, y esto es comparado hoy con muchas cosas, y ponemos un ejemplo de ello, el tema del aborto. El aborto, cuando una persona aborta, está quitándole la vida a alguien. Eso es un asesinato. Y una persona que hace eso es sin afecto natural. No tiene amor ni siquiera por alguien que lleva en su propio vientre. Y no solamente lo vemos en esto, lo vemos en diferentes cosas. Hoy hay personas que pueden ver pasar necesidad a un familiar, a un vecino, y no se duelen, ni siquiera son capaces de hacer una oración. Y por otra parte, a veces tienen cómo ayudar y no lo hacen porque solo piensan en sí mismos. Si nos damos cuenta de las cosas que les he venido hablando, es como una cadena de eslabones, se conectan unas con otras. Una persona que es narciso y que se cree superior a los demás y que él es el mejor, él es el único que todo lo puede y que todo lo hace bien y que todo está bien, termina siendo una persona materialista y a su vez individual, que solamente piensa en su bienestar. Estas personas individuales no aman a nadie. Y no es casualidad que las otras cualidades que se nombran en el texto sean soberbio, desobediente a los padres, ingrato, impío, implacable, calumniador, intemperante, cruel, aborrecedores de los buenos, traidores, y todas esas cosas que nombra allí son características de una persona que no busca el bien de los demás, sino que busca únicamente su propio bien. Qué lamentable es llevar una vida centrada únicamente en que si a ti las cosas te salen bien, no importa los demás. Cuando Jesús nos ha dejado una enseñanza tan valiosa de que nosotros, al igual que Él lo hizo por nosotros, deberíamos poner la vida por nuestro hermano. Deberíamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y entregar ese amor que Dios nos dio a nosotros, entregárselos a todo el que nosotros podamos darle amor. En la película La vida es bella, un soldado alemán se le acerca a Guido, el protagonista, para que le ayude con un grave problema que era resolver una adivinanza que le envió un amigo. Eso lo tenía desesperado y turbado, y no podía ver que el problema de Guido era mucho más grande que el suyo. ¿Por qué sucedía esto? Por su individualismo. Guido era un hombre que estaba sufriendo el tema de la esclavitud. O sea, los romanos los tenían a ellos secuestrados para quitarle, los alemanes para quitarle la vida. Y este soldado alemán, de ninguna manera veía el problema de Guido, veía su problema que era tan tonto, descifrar un acertijo que un amigo le había enviado. Pero como es una persona individual, no le interesa lo que estén pasando los demás. A veces tenemos que tener cuidado de no caer en este extremo del individualismo. Que tal vez hay una persona cerca de nosotros padeciendo algo más grave o mucho más fuerte que lo que nosotros podamos estar pasando en ese momento. Y por nuestro pequeño problema no podamos ver y buscar la manera de ayudarles. Dios nos libre, hermanos, de tener amor al individualismo, a aislarnos, a solamente pensar en nosotros mismos. Esto es un grave error. El cuarto y último punto es amadores de los placeres más que de Dios. Lo vemos allí en el verso 4.
Esto es conocido como el hedonismo. El hedonismo es una doctrina ética que identifica el bien con el placer, especialmente con el placer sensorial e inmediato. El hedonismo radical sostiene que todos los placeres físicos deben ser satisfechos sin ninguna restricción. Ahora, ¿se puede amar a Dios y a los placeres? En cierta forma, sí, porque nosotros podemos sentir placer cuando disfrutamos de una buena comida, cuando disfrutamos de un compartir con personas que queremos. Hay cosas, tal vez un deporte o cualquier cosa que nos guste hacer, nos genera placer y es algo legítimo y bueno. Pero lo que el apóstol Pablo está refiriéndose aquí en esta última parte de esta lista de cosas que les he nombrado, no es un placer bueno, es un placer malo, es un placer que te lleva hacia el pecado y por eso le está diciendo que el amor a los placeres antes que a Dios es algo negativo. Primera de Juan 2, 15, 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus placeres, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, cualquier placer, aun siendo bueno, pasará algún día, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cualquier persona que se centre en algo que le causa placer y eso que le está causando placer suplanta a Dios, está mal. Y es la advertencia que Pablo deja en esta última parte. Por eso yo hoy les invito a que usted medite en estos 4 amores peligrosos que les he nombrado. Usted se examine y usted tenga cuidado de que no esté siendo una persona que se ama a sí mismo y que no tiene en cuenta a su prójimo o a las personas que están cerca de usted. O tal vez usted se ha justificado diciendo: ya yo no voy a la iglesia, o ya yo no comparto con los hermanos en la fe porque es que tengo que trabajar y tengo que lograr esto y lo otro, y el afán de la vida y el amor a lo material lo desvíe de la verdad, lo desvíe de Dios. Y no es malo, vuelvo y repito, no es malo que usted procure tener su dinero, trabajar honradamente, pero que nunca, nunca, nunca eso suplante tu relación con Dios y tu oportunidad de servirle. Bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que puedan meditar en ello y que Dios les dé la sabiduría para que puedan examinarse. Esta es una palabra que a mí me confrontó mucho cuando la estudié por primera vez. Me examiné y debemos cuidarnos, hermano, porque a veces podemos ser muy rápidos para ver los errores o los defectos de otros, pero nos cuesta ver los propios. Entonces examinémonos. Como le dijo Pablo a los Corintios: examinaos a vosotros mismos para ver si realmente estáis en la fe. Vamos a cada día evaluar que estemos haciendo las cosas de la manera correcta, vivir en el Espíritu y poder servir a Dios en integridad y sabiduría. Dios les bendiga.